Muchas gracias a la Fundación Telefónica por invitarnos a este evento. Mi nombre es Augusto Madelengoitia, estoy aquí también con Axel Muñoz. Nosotros somos parte del grupo Avatar, que desarrolla videojuegos y aplicaciones educativas en la Universidad Católica. Y quisimos venir un poco a compartir nuestra experiencia y nuestras perspectivas acerca del diseño de videojuegos educativos, el papel de los videojuegos como herramienta educativa dentro del aula de clase. Bueno, la exposición que vamos a trabajar con ustedes va a pasar por 3 puntos. Vamos a hablar un poco acerca de algunos obstáculos educativos que hemos podido identificar en nuestro contexto. Hablaremos acerca de cómo los videojuegos pueden ser una herramienta que puede dar aportes para un poco soslayar, para un poco limar estas dificultades educativas. Y luego hablaremos, bueno, Axel les comentará un poco acerca de qué implica o qué características tiene que tener un videojuego educativo, ¿no? Entonces, empecemos un poco hablando de los obstáculos educativos en nuestro contexto. El Ministerio de Educación ha desarrollado hace unos años un documento que identifica algunas metas y unos logros que se quieren lograr con miras al 2021. Dentro de esos objetivos pedagógicos, al 2021 se han identificado, bueno, nosotros hemos tratado de identificar 3, los principales, que es primero que los estudiantes y las instituciones educativas logren desarrollar aprendizajes de calidad y pertinentes. Otro de ellos es que se pueda desarrollar una educación científica y que integre el uso de las tecnologías como herramientas educativas y como herramientas que puedan trabajar, que los estudiantes puedan trabajar en su vida cotidiana. Y en tercer lugar, poder desarrollar una plana docente de calidad que pueda trabajar de manera pertinente su labor profesional en el día a día. Sin embargo, obviamente, dentro de este contexto podemos identificar algunos obstáculos, algunos impedimentos que pueden un poco detener el logro de estas metas educativas, ¿no? Podemos hablar en realidad de muchos impedimentos, muchos obstáculos. Se pueden hablar, por ejemplo, acerca de escasez de recursos económicos, se puede hablar acerca de escasez de recursos humanos, quizás se puede hablar de dificultades en términos de infraestructura. Pero nosotros hemos identificado en realidad que, si bien todos estos son bastante importantes, también se puede hablar de que un aspecto primordial que, digamos, puede impedir el logro de lo que son aprendizajes de calidad, usos de tecnología adecuadamente, plana docente de calidad, es la necesidad de transformar el modelo pedagógico actual, preponderante en nuestro contexto, que es la pedagogía transmisionista, por una pedagogía más bien constructivista. Ahora, si bien todavía me voy a tomar un momento para explicar lo que es el transmisionismo o el constructivismo, que no necesariamente todos aquí podemos saber de qué se trata, sí quiero subrayar qué importante es hablar de transformación de pedagogía en nuestro contexto, ¿no? Cuando uno transforma pedagogía, lo que hace es transformar el rol del docente dentro del aula de clase, lo que hace es transformar el rol del estudiante dentro del aula de clase y también se transforma el uso que se les da a las herramientas pedagógicas dentro del aula de clase, sean herramientas tradicionales o sean herramientas tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, un videojuego, ¿no? Entonces, ¿qué es el transmisionismo? El transmisionismo es esta perspectiva pedagógica que asume que el conocimiento, el aprendizaje, se pueda transmitir de una persona a otra. El transmisionismo asume que para que un estudiante aprenda, lo único que se requiere es que el docente exponga sus conocimientos y entonces esos conocimientos van a ser adquiridos por el estudiante y el estudiante lo único que tiene que hacer es memorizarlos, apuntarlos en su cuaderno, sentado en su carpeta, haciendo silencio. Entonces, este tipo de pedagogía pone el rol del docente en simplemente exponer información. El rol del estudiante es apuntar esa información y memorizarla. Y el rol de las herramientas pedagógicas es simplemente ser un receptáculo de esa información, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, libros que el estudiante luego tiene que repasar, cuadernos donde tiene que memorizar sus apuntes. Ahora, el problema con la pedagogía transmisionista es que parte de una idea que es cerrada. Y esa idea es que el conocimiento se transmite de una persona a otra. Ya desde hace más de 50 años, las investigaciones constructivistas lo que han hecho es demostrar que no basta con que la información se transmita de una persona a otra, sino que el conocimiento se desarrolla, se construye en realidad individualmente en la mente de cada sujeto, cuando esta persona se expone a situaciones contextualizadas,
cognitivamente retadoras, ¿no? Estamos hablando de situaciones problemáticas que la persona tiene que resolver, ¿no? Cuando una persona se expone a este tipo de situaciones, lo que hace es tratar de buscar estrategias para resolver la situación, tratar de buscar sus propios medios de resolverla, reflexionar. Y en todo ese ejercicio cognitivo de reflexionar, buscar estrategias, tratar de darle solución a la situación, es que la persona construye sus conocimientos. Entonces, por ejemplo, yo quiero darles dos ejemplos de esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del aprendizaje de la multiplicación. Mucha gente asume que para aprender la multiplicación, los niños lo único que tienen que hacer es memorizarse la tabla de multiplicar, que es seguramente como nosotros hemos aprendido en el colegio de la multiplicación. Yo he tenido la fortuna de participar en investigaciones, tanto en Lima como en comunidades nativas en Ucayali, comunidades amazónicas, y hemos visto cómo los niños pueden resolver muchas veces pueden resolver ejercicios de multiplicación en una hoja de papel, en sus cuadernos, y sin embargo cuando le pones una situación de la vida cotidiana, que donde se requiera la multiplicación, no pueden transferir lo que saben del papel y lápiz a esa situación, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque justamente han aprendido la multiplicación en un ambiente transmisionista, que es donde se le enseñan de manera descontextualizada la multiplicación, y no han tenido el acceso, no se les ha facilitado el acceso a situaciones problemáticas, es decir, donde tengan que desarrollar la multiplicación para que las enfrenten y para que tengan que reflexionar y buscar sus propias vías de resolución. Los problemas matemáticos en realidad no tienen una única forma de solución normalmente. Normalmente los problemas matemáticos tienen varias formas de solución. Y es cuando la persona busca esas estrategias para resolver esos problemas que desarrolla el verdadero conocimiento, el pensamiento multiplicativo, por ejemplo. Otro caso bastante usual es cuando el modo como aprendemos la historia. Seguramente todos en el colegio, cuando tuvimos que trabajar el tema de la cultura inca, teníamos nuestro ¿cómo se le llama?, nuestras láminas de Navarrete con los 14 incas y aprendimos el nombre de los 14 incas de Paporreta, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno hace investigaciones acerca del pensamiento histórico, uno descubre que muchos niños piensan que, por ejemplo, la cultura inca, mientras teníamos acá a Manco Cápac, Mamahoyo o lo que fuera, paralelamente se estaba desarrollando las pirámides en Egipto. ¿Por qué? Porque el pensamiento histórico de los niños normalmente asume que la historia es sí una línea universal, donde todas las culturas pasan por las mismas etapas, ¿no? Todas las culturas pasan por su etapa prehistórica, no es, su etapa antigua, luego van desarrollando la tecnología, van desarrollando la ciencia, lo cual no es cierto, ¿no? Pero para que el niño desarrolle ese verdadero conocimiento histórico de cómo ocurre la historia, necesita exponerse a situaciones que demanden que reflexione sobre estos temas. Me gustaría, antes de hablar acerca de los aportes de los videojuegos en este contexto, me gustaría dar un último ejemplo que me gusta mucho, me parece muy esclarecedor, sobre la diferencia de la pedagogía transmisionista y la constructivista. Es el ejemplo del gimnasio, ¿no? Supongamos que una persona, un joven, digamos el joven Axel, quiere desarrollar su masa muscular, quiere hacerse más fuerte y decide ir a un gimnasio. Entonces, yo nunca he ido a un gimnasio, pero los que hayan ido a algún gimnasio por acá podrán dar fe de lo que voy a decir a continuación. Cuando vas al gimnasio, lo que pasa es que te asignan un entrenador y este entrenador te hace una evaluación de tu estado actual, masa muscular, lo que fuera. Y luego, a partir de esa evaluación, te hace un programa de entrenamiento, ¿no? Y en este programa de entrenamiento te asigna algunas máquinas para que tú hagas ejercicios en esas máquinas, ¿no? Y mientras haces ejercicio en esas máquinas, además, te va monitoreando. Te va diciendo, ok, esta máquina no se utiliza así, para esta máquina tienes que hacer este tipo de ejercicios porque no te puedes esguinzar, lo que fuera. O se da cuenta que esta máquina ya no es lo suficientemente retadora para ti en términos físicos, lo que hace es ponerte más reto, ¿no? De darte más peso, lo que fuera. Entonces, el entrenador no puede ir a tu músculo y hacer que tu músculo genere masa muscular, o el entrenador no puede hacer los ejercicios por ti. Eres tú el que, por ti mismo, con la guía del entrenador que te facilita un espacio o situaciones, tienes que esforzarte, seguir los retos que se te imponen para desarrollar masa muscular. Así tal cual es como debe funcionar la pedagogía en nuestro contexto. El docente no puede transmitirte información, generarte esa masa muscular mental. Lo que hace el docente, lo que tiene que hacer el docente es generar espacios, contextos cognitivamente retadores, contextualizados, significativos, para que tú, cuando te enfrentas a esos retos cognitivos, reflexiones, busques estrategias, vayas desarrollando tu propio, masa muscular mental, ¿no? Entonces, es ahí donde justamente entran los videojuegos a aportar. ¿Cuál es el aporte de los videojuegos en este contexto? ¿Cómo pueden aportar justamente a generar esta pedagogía un poco más constructivista en los salones de clase?
aporte de los videojuegos es justamente que plantean situaciones contextualizadas. Los videojuegos no te plantean fórmulas descontextualizadas, los videojuegos no te dan información que no se conecta con alguna problemática. Los videojuegos siempre lo que hacen es plantearte situaciones, problemas, para que tú te enfrentes a esos problemas con los recursos que puedas. Y justamente en la medida en que tú te enfrentas a esos problemas es que desarrollas conocimiento. Pongamos, por ejemplo, ni siquiera necesitamos ir a los videojuegos, podemos pensar en un juego de mesa, por ejemplo, Monopolio. Monopolio lo que te hace es proponerte una situación problemática, que es la de que usando recursos económicos, comprando inmuebles, tienes que vencer a tus oponentes. Entonces, Monopolio no te dice cuál es la ruta que tú tienes que seguir para ganar. Eres tú, solito, con tus recursos cognitivos, el que usando los recursos que tienes a tu disposición, tienes que enfrentarte a la situación y tratar de vencer. Entonces, en la medida que tú vas tanteando, tú vas pensando si comprar o no comprar comprar o no comprar este inmueble, invertir o no invertir, es que vas desarrollando tus conocimientos acerca de, por ejemplo, gestión, acerca de, por ejemplo, matemáticas, tienes que hacer cálculos matemáticos, etc. Podemos poner como ejemplo SimCity. SimCity es un juego en el que consiste, por ejemplo, en la gestión de edificios, en la gestión de comercio y de servicios dentro de una ciudad. Entonces, SimCity, de hecho, es utilizado en varias universidades como un juego que se plantea para los estudiantes de gestión o los estudiantes de economía, porque lo que hace es proponerte una situación que en la vida real no necesariamente tendrías acceso, pero en esta simulación sí tienes acceso a esa situación problemática, que es cómo gestionar una ciudad. Entonces, en la medida en que tú hagas una buena gestión de los servicios, de la economía, de los edificios, vas a tener una ciudad que va a funcionar muy bien. Pero si fallas, la retroalimentación que te plantea el juego es que tu ciudad va a ser un caos, ¿no? Y vas a tener probablemente un transporte como el de Lima. Entonces, otro beneficio de los videojuegos es el hecho de que motivan. Jugar es divertido, jugar es placentero. Ahora, ¿por qué jugar es placentero? Jugar es placentero, de hecho, porque, digamos, nuestro organismo, a lo largo del desarrollo de nuestra especie, lo que ha hecho es seleccionar algunas acciones que son importantes para la supervivencia de la especie y ha hecho que sean placenteras, para que repitamos esas acciones. Por ejemplo, ¿por qué comer es placentero? Comer es placentero justamente porque si no comemos, nos morimos. Entonces es importante para la supervivencia de la especie. Otra acción, por ejemplo, la acción que lleva a la reproducción es placentera justamente porque permite la supervivencia de la especie. Y jugar también. Jugar es placentero porque jugando aprendemos. Y entonces eso permite la supervivencia de la especie en la medida en que nuestras comunidades tienen mayor conocimientos. Cuando un niño corre o trepa un árbol, lo que está haciendo es desarrollar su motricidad gruesa y fina. Es decir, el adecuado uso de sus manos, de sus piernas, ¿no? Cuando un niño juega juegos de reglas, por ejemplo, Monopolio o fútbol, lo que fuera, lo que está haciendo es desarrollar su capacidad de identificar que las normas son importantes para la convivencia social. Porque cuando un niño no cumple las normas en los juegos, el juego no funciona. Y el resto de sus compañeros, esa microcomunidad, lo que hace es forzarlo que se adecue a las normas. Entonces, jugar es importante para el aprendizaje de todo, en realidad, ¿no? Y es por eso que jugar es divertido y los videojuegos motivan, ¿no? Y no solo motivan, además, no solo motivan por el hecho de que el niño aprende jugando, también motivan por el hecho de que en algunos temas que pueden ser no tan interesantes para el niño, los ponen en un contexto que es divertido y hace que los niños se interesen por esos temas. Esta imagen, por ejemplo, es de Age of Empires 2, que es un juego que trabaja, es un juego de estrategia que trabaja con culturas antiguas. Entonces, un niño que no necesariamente está interesado en culturas antiguas, porque un niño no tiene por qué estar interesado por todo, cuando se inserta en ese contexto y empieza a descubrir acerca de las diferentes culturas con las que puede trabajar, se va interesando por ellas y puede ponerse a investigar acerca de esas culturas por internet, ya que ahora contamos con disposición 24/7 para nosotros, ¿no? Y una tercera razón por la cual los videojuegos pueden ser un gran aporte para este obstáculo que hemos comentado acerca de la pedagogía transmisionista para transformarla a constructivista, es porque pueden presentar experiencias que complementan la perspectiva académica, ¿no? Este juego acá es un juego muy, muy interesante que se llama This War of Mine, no sé si lo estoy tapando, This War of Mine, que plantea el contexto del sitio de Sarajevo, que ocurrió durante la guerra de Bosnia, entre 1992 a 1996,
y plantea la situación de tres ciudadanos comunes y corrientes que tratan de sobrevivir a este sitiado de Sarajevo. Entonces, este juego no plantea, no te plantea o sea, no trabaja con los personajes históricos que participaron de la guerra, no trabaja con los personajes políticos o militares, sino te plantea el vivir cotidiano de las personas, de los civiles durante la guerra. Entonces, mientras la perspectiva académica normalmente va a trabajar con los grandes personajes de la historia, este videojuego lo que hace es brindarte un poco una perspectiva que puede pasar desapercibida en ese contexto y te permite complementar tu visión acerca de lo que significa una guerra, ¿no? Una guerra, si bien implica los eventos importantes, también implica mucho, y es algo que no siempre se toma en cuenta, el vivir cotidiano de las personas que sufrieron durante esa guerra, ¿no? Y entonces los videojuegos también pueden darte una perspectiva que normalmente no es tratada por la perspectiva académica, ¿no? Bueno, quería cerrar esta pequeña introducción, ya pasará ahora Axel a comentarles sobre el desarrollo de videojuegos educativos, cerrando la idea de que los videojuegos son herramientas. Sí, eso es bastante importante. Los videojuegos no van a reemplazar al profesor, los videojuegos no van a dar una clase por sí misma. Los videojuegos lo que hace es brindarle al docente que tiene que dirigir la actividad, que tiene que plantear el espacio en términos pedagógicos para complementar la actividad académica, ¿no? Te brindan contextos interesantes para trabajar con tus estudiantes, te ayudan a motivar, te ayudan a complementar las perspectivas, pero tienen que ser siempre dirigidas por el docente. Hola. Bien. Diseñar un videojuego educativo. Lo que les voy a contar un poco va a ser cuál ha sido mi proceso como diseñador gráfico que luego pasó a diseñar videojuegos y cómo me fui metiendo e interesando cada vez más por esta parte que es diseñar videojuegos educativos. Definitivamente algo que aprendí instantáneamente es que el proceso de desarrollar un videojuego educativo es completamente multidisciplinario. Es imposible, o bueno, no tan imposible, que una sola persona pueda diseñar y desarrollar un videojuego. Sin embargo, requiere de bastantes conocimientos. Nosotros en el grupo Avatar somos un no tan gran grupo, pero que de alguna manera tenemos distintas habilidades. Tenemos programadores, psicólogos educacionales como Augusto, diseñadores gráficos, programadores. Y entonces, ¿de dónde parte actualmente? Y eso es algo que aprendí con el tiempo. Un videojuego educativo parte de un diseño pedagógico. Es imposible plantear una idea de videojuego si no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje. Es importante saber hacia dónde vamos para empezar a pensar sobre qué tipos de juegos queremos diseñar. Definitivamente también tenemos que saber quién es nuestro público objetivo. ¿Son niños de primaria? ¿Son niños de secundaria? En la actualidad estamos tan rodeados de videojuegos que incluso los niños están expuestos a videojuegos con estándares visuales muy altos. Y de pronto videojuegos que hace de repente unos 10 años o hace unos 5 años que no tenían unas gráficas muy elaboradas, de pronto en la actualidad ya no son atractivos para ellos. Entonces eso es algo muy importante que también tenemos que considerar. Entonces, públicos objetivos. Estamos hablando de repente de chicos de primaria que quieren dentro de su clase poder implementar un videojuego que los ayude, no necesariamente a aprender, sino a tener esa disposición, esa curiosidad que le permita al maestro de alguna manera atrapar esa curiosidad y hacer algo con ella y poder llevarles a ellos el contenido necesario. O de repente estamos hablando de universitarios que incluso son mucho más complicados. A veces los universitarios estamos más preocupados por conocer a otras personas que de repente son nuevas para nosotros, que de repente atender a las clases en los primeros años. Entonces, los videojuegos tienen esta capacidad de motivarlos y de atraerlos a estos nuevos espacios. Es así que tenemos que pensar en el escenario. Cuando nosotros en Avatar diseñamos un videojuego educativo, pensamos, este videojuego va a estar dentro de una clase, va a estar dentro de una clase práctica, va a estar dentro de una clase teórica. Es importante definirlo, es importante saber si el videojuego va a servir como una introducción a un tema, va a servir para desarrollar el tema o va a servir para que los chicos puedan aplicar lo que han aprendido durante la clase dentro del videojuego. Entonces el escenario es muy importante. Nosotros actualmente no creemos tanto en los videojuegos simplemente para que el niño los juegue en casa, porque no hay ningún tipo de guía.
perfecto, el niño podría jugar el videojuego y tener cierta curiosidad por tal personaje o por tal historia, o saber si de repente realmente lo que ha visto en el videojuego ocurrió. Pero de pronto está cruzando la sala, está a punto de entrar a la computadora para buscar lo que quiere buscar y la televisión está prendida y se distrajo. Y entonces no llegó realmente a alimentar esa curiosidad que tenía. Entonces nosotros creemos realmente que la necesidad de una guía y de una compañía del uso de videojuegos para aprendizaje es muy importante. Les voy a hablar de algunos casos en estos últimos 2 o 3 años en los que he podido participar. Definitivamente el primero de ellos es Oráculo Matemágico. Es un proyecto que inició como algo muy pequeño y que fue creciendo poco a poco y ahora es realmente algo muy alucinante. Cuando empezamos a diseñar este aplicativo, nuestro objetivo era poder gamificar la clase de matemática. Queríamos que los chicos estuvieran motivados a poder realizar ejercicios en clase. Y claro, las tecnologías nos permiten motivarlos muy fácilmente. Si los chicos utilizan un celular en clase, de pronto todo cambia. Pero no solamente era la idea de que, ok, van a utilizar un celular y vamos a reemplazar lo que podría ser un libro, lo que podría ser un cuaderno. Entonces, empezamos por el hecho de que tenía que estar pensado para que el videojuego se use en clase. Es un aplicativo que no puede ser utilizado aproximadamente más de 45 minutos. Entonces es importante que cuando pensamos en las herramientas que vamos a diseñar, tengamos claro cuánto es el tiempo que se va a utilizar. En este caso, lo que nosotros planteamos era una parte del aplicativo en la que los chicos pudieran resolver ejercicios, esos ejercicios les dieran monedas y estas monedas pudieran ser utilizadas en un videojuego. Esa fue nuestra primera idea. Y definitivamente teníamos que buscar crear un universo matemático que les atrayera. ¿Por qué? Porque la narrativa es muy importante. Un videojuego puede ser muy interesante mecánicamente hablando, te puede retar mucho en temas de habilidad, pero si la narrativa no te genera cierta inmersión y si no te atrae, pues es muy probable que este videojuego no dure mucho. Cuando nosotros empezamos, bueno, este es el aplicativo como se encuentra actualmente. Tenemos una sección de entrenamiento que es un espacio en donde los chicos resuelven ejercicios. A la fecha tenemos incluso una plataforma en donde los profesores pueden construir sus ejercicios y de alguna manera que los niños puedan acceder a ellos a través del aplicativo. Y en la parte de gamificación, como lo teníamos pensado, estaba esta recompensa. Siempre que los chicos terminaban un set de ejercicios, recibían una cierta cantidad de monedas. ¿Para qué servían estas monedas? Pues para poder jugar. Incluimos un juego de cartas dentro del videojuego, que lo que hace es ir contándote sobre algunos personajes que tienes que ir venciendo poco a poco. Entonces más o menos el flujo es: el chico desarrolla ejercicios, gana monedas, entra al videojuego, compra cartas y le permite ir venciendo a los personajes poco a poco. El siguiente caso del que les quiero hablar es 1814, que fue de hecho uno de los primeros videojuegos que hicimos dentro del grupo Avatar. Si no fue la roca que cimentó nuestro futuro, probablemente en 1814, cuando recién empezó, incluso empezó inspirado en este juego Age of Empires. Diseñamos definitivamente como un videojuego educativo cuando todavía teníamos esta idea de que es importante transmitir conocimiento, no necesariamente construir, sino transmitir. Entonces, cuando primero se diseñó este juego, simplemente se colocaron ciertos eventos que habían ocurrido en la historia y linealmente el niño tenía que ir resolviendo estos juegos de estrategia en tiempo real y obviamente misiones que estaban relacionadas con el contexto de la historia. Se utilizaban personajes como los soldados, los realistas, los patriotas, y dentro de ellos también se iban mejorando ciertas cosas. Esto es un poco de cómo se veía este videojuego que salió hace aproximadamente 2, 3 años, un poco más. Yo tuve la suerte de participar en una etapa muy inicial, pero en ese tiempo también en el grupo Avatar el concepto de diseño de videojuegos no estaba tan arraigado. En ese tiempo los equipos multidisciplinarios se sentaban en una mesa y simplemente iban decidiendo qué cosa íbamos a poner en el videojuego basado en la parte histórica que teníamos como fuente. Algunos años después,
tuvimos este reto de hacer un videojuego sobre el personaje de Mariano Melgar. Y ese videojuego se llamó Mariano, el último sueño. En este videojuego, que fue un videojuego de plataformas, hubo un gran reto. Ahora sí teníamos un objetivo específico, que era que los niños reconocieran al personaje o que lo conocieran partes de su vida. Definitivamente estaba diseñado para ser implementado en clase, pero en el desarrollo de la clase. Ni al inicio ni al final, sino durante la clase. Entonces los niños jugaban cierta cantidad de minutos y de cuando en cuando se hacían algunos saltos para hacer algunas actividades que les permitieran reflexionar sobre lo que acababan de ver en el videojuego. El juego es un juego de plataformas y la narrativa está completamente asociada al personaje. Entonces, en este lugar, ¿de qué trata Mariano el último sueño? Bueno, es el último sueño de Mariano Melgar antes de ser fusilado. Si saben un poco de su historia, Mariano fue un poeta, fue patriota y pues fue fusilado. Entonces, en el sueño, lo que se intentó en la parte narrativa era construir esa especie de mundo onírico en el que Mariano tenía que escapar de esa biblioteca, de la noche horrorosa que estaba representada por esta esfera oscura. Y además, si regreso un par, este personaje femenino que de alguna manera le va indicando hacia dónde tiene que ir es Silvia, quien fue su amor no correspondido en su época. Entonces, el niño mientras jugaba el videojuego iba viendo a estos personajes, iba viendo a Silvia, iba viendo a la noche horrorosa, iba viendo el espacio que era esta biblioteca y de pronto ellos mismos se hacían algunas preguntas, porque no se les dijo definitivamente que era Mariano Melgar, sino que simplemente era Mariano. Entonces, ¿quién era Mariano? Y algunos decían, de repente era un bibliotecario, porque hay muchos libros. Y además estaba enamorada de Silvia, pero Silvia no le corresponde porque siempre se va. En el juego Silvia, cuando Mariano se le acercaba, se iba corriendo. Obviamente porque la noche horrorosa venía y los perseguía. Entonces, poco a poco los niños iban curioseando y construyendo. Los profesores lo que hacían era cogerse de esa curiosidad y de esas iniciativas que tenían los niños para irles contando realmente quién era Mariano Melgar. Y fue como nosotros fuimos aprendiendo un poco más de estas experiencias para seguir avanzando en el diseño de juegos. Y el siguiente caso del que les quiero hablar es 1821, que es un poco la continuación de 1814. Para ayudarlos un poco, entre 1821 y 1824 se consolidó la independencia peruana. En 1821 lo que hizo San Martín fue declararnos independiente, pero en verdad no se consolida hasta el 24. Entonces, este juego está diseñado también para generar debates en clase. Ese fue uno de los primeros objetivos. Bueno, no específicamente generar debates en clase, sino el hecho de que los chicos aprendieran de que la historia no era simplemente una línea de sucesos, sino que se daba por diversas causas y que pudieran generar un pensamiento multicausal. Entonces, uno de mis primeros objetivos fue, quiero que los chicos debatan en clase sobre lo que están jugando. Entonces, el juego es un juego de toma de decisiones y estrategia por turnos y tiene múltiples finales, que es una mecánica que hemos visto en algunos juegos y que se tomó la decisión de que tuviera múltiples finales justamente para eso, para poder generar debates entre los jugadores. El juego actualmente está ya casi terminándose. Lo que tenemos aquí es un mapa en el que podemos ver diferentes tipos de eventos. Al ingresar a ellos, lo que podemos hacer es tomar ciertas decisiones y estar con algunos personajes desde los cuales nosotros tenemos que tomar decisiones. Además de eso, hay momentos en los que hay diálogos y tú puedes interactuar con ellos. Tú puedes, de hecho, decidir qué es lo que quieres que tu personaje, en este caso San Martín, le diga al virrey La Serna. Quizás de repente llegar a un acuerdo, quizás de repente consolidar la independencia en 1821 y no tener que esperar hasta 1824. Esos finales alternativos, obviamente los hemos trabajado con historiadores, hemos hecho una investigación de muchas posibilidades y le agregamos un componente de batalla militar, que es en donde la parte de estrategia por turnos ingresa. Entonces nos quedó un videojuego en el que los chicos iban tomando decisiones, veían cinemáticas, participaban de diálogos políticos y además enfrentaban batallas bastante simples. Entonces,
¿Cómo es que empezamos nosotros si tuviéramos alguna iniciativa de diseñar un videojuego educativo? Definitivamente no deben olvidarse de quién es su público objetivo. No deben olvidarse de cuál es su objetivo de aprendizaje. Y a partir del objetivo de aprendizaje, algo que yo siempre le recomiendo mucho a las personas que quieren diseñar juegos es que tienen que jugar. Porque si ustedes no juegan, es imposible que puedan sentarse a pensar en un videojuego, que puedan sentarse en un espacio en el que los chicos puedan divertirse. De hecho, algo que yo hago mucho como diseñador de juegos es jugar todos los juegos que puedo. Claro, cualquiera diría, oye, pero entonces no haces nada todo el tiempo. En verdad no es así. Para mí, cada videojuego es un libro. Cada videojuego es un espacio en el que puedo aprender nuevas herramientas para generar emociones en las personas. Entonces, me gustaría que se vayan sabiendo eso y teniendo en cuenta de que los videojuegos no son solamente espacios en los que los chicos pueden gastar mucho tiempo. También son espacios que pueden generar emociones en ellos, que si los acompañamos son espacios de aprendizaje muy interesantes. Y bueno, con eso he terminado mi presentación. Muchísimas gracias.